En este video convertiré a 3 queridos personajes infantiles en versiones monstruosas de sí mismos. Quédate para ver el resultado. Hola Insomnes y bienvenidos a este nuevo video. El primer personaje que he decidido transformar será la tierna perrita Bluey, un personaje muy amado por miles de personas. Ya que Bluey es una canina, me pareció adecuado que su versión monstruosa también lo fuera. Decidí convertir a la perrita en una feroz mujer lobo que ataca por las noches a las personas que encuentra vagando solitarias por los callejones de la ciudad. Esta versión de Bluey será mucho más ágil y musculosa, pues estos monstruos se caracterizan por su increíble capacidad para atrapar a sus presas. Aunque Bluey ya está cubierta totalmente de pelo, su diseño original es muy limpio y recto. Esta versión de ella tendrá un pelaje mucho más marcado y despeinado, que le dé esa apariencia feroz. Necesitará unos dientes filosos y unas garras prominentes para despedazar a sus presas. Una forma clara de mostrar la falta de humanidad en un ser es haciendo sus ojos de un color totalmente negro. Ayuda a mostrar una mirada insaciable y perdida. Ahora conozcamos a Bluey, la mujer lobo. El segundo personaje del día será la pequeña cerdita Peppa Pig. Un cerdo es un animal al que los seres humanos están menos apegados que a los perros, como Bluey, por lo que será más sencillo sacar el lado siniestro de este personaje. Ya que los cerdos normalmente son muy grandes y pesados, me pareció buena idea exagerar este aspecto para convertirlo en algo aterrador, creando una Peppa gigantesca y con extremidades muy anchas, que infundiría miedo en cualquiera que la viera. Traté de pensar en algo siniestro que tuviera que ver con los cerdos, y al final pensé que es más aterrador para un cerdo que un carnicero. Esta versión de Peppa será una cerda caníbal, con un particular gusto por atrapar y consumir a sus hermanos cerdos con sus propias manos. Es descuidada y ni siquiera trata de ocultar las manchas de sangre que han quedado dispersas por su ropa. Al igual que la mujer lobo, esta cerda tiene ojos totalmente negros y despiadados, y su boca gotea saliva, deseosa de su próxima víctima. Frente a ustedes está Peppa, la carnicera.
Finalmente, quería un monstruo basado en el programa Plaza Sésamo, pero hay tantos personajes en él que no podía decidirme por uno solo. Ya que muchos de los personajes de este show, como el monstruo come galletas, ya reciben el título de monstruo sin mucho problema, quise hacer algo distinto y más grotesco. En las profundidades del barrio algo salió mal. Un malvado científico secuestró a todos los habitantes de la plaza para construir al monstruo perfecto y más amigable, pero cometió un error. De su experimento surgió una enorme masa que ya no era monstruo ni hombre, ni animal ni amigo. No se le podía llamar de otra forma más que la amalgama. Con ojos por todos lados de lo que se podría llamar su cuerpo, esta pobre criatura vive confundida sin saber qué es lo que escucha o lo que ve en ningún momento del día. Ahora, con sus gargantas convertidas en masa, esta mancha solo es capaz de emitir sonidos de dolor. No te confundas, el dolor y la locura lo han vuelto un ser violento, y no dudará en atraparte con alguno de sus brazos si te le acercas. Conozcan a la amalgama, el último habitante de la plaza. ¿Cuál de estos siniestros seres fue tu favorito? ¿Serías capaz de acercarte a alguno de ellos si te lo encontraras por la noche? Si llegaste hasta esta parte del video, te lo agradezco. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho y seguirme en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. Hasta pronto.